En el número anterior, los raptores se fugaron hacia nuevos terrenos luego de deshacerse de Rafael a causa de un incidente que él causó, en un intento de impedir que el Poder Judicial lo acusara por sus crímenes. Los raptores Alf, Betty y Celia están cazando un jaguar en la jungla. El mamífero lucha por su vida, pero 3 velociraptores son mucho para el félido y termina siendo el almuerzo de estos. Esta es la primera vez que consiguen su propia comida, instinto que les fue arrebatado desde que eran crías. Ahora están en el top de la cadena alimenticia. Después de una larga caminata de 18 horas, Alan y Ellie logran llegar al pueblo y se reúnen con unos oficiales constipados y les comentan por todo lo que han pasado, desde el proyecto de Jurassic Park, su secuestro a manos de Rafael y los velociraptores que escaparon hacia la jungla. Pero los oficiales no parecen entender la taquilalia con la que los científicos hablan y la comunicación queda truncada. En eso aparece Robert Muldoon, acompañado de Ian Malcolm, quienes se ponen al día con la pareja de paleontólogos. Alan le dice a Ian que hay raptores sueltos y que deben encontrarlos, pero Ian alude a que necesitan de la teoría para poder avanzar, mientras les explica los efectos de interactuar con velociraptores traerá consecuencias abrumadoras. En la jungla se vive un clima de estornudos que afecta a los raptores Alf y Betty, menos a Celia, cuando inmediatamente son sorprendidos por una tribu indígena y no pierden tiempo en iniciar la caza hacia los debilitados Alf y Betty, lo que enfurece a Celia y les devuelve el ataque matando a uno de ellos, y a los nativos no les queda otra más que huir. En un bar, Alan estornuda fuerte y con Robert beben unas cervezas. El guardabosques aprovecha para preguntarle quién fue el responsable del secuestro de ellos y de los velociraptores, y Alan responsabiliza a George Lawala, nombre que trae recuerdos a Muldoon. Él le confiesa que era como su hermano de sangre, que han cazado juntos en África y que se han protegido el uno al otro, y le pregunta quién lo contrató para cazar a los raptores, a lo que Alan responde que fue algún agente. En la jungla, Celia cuida de sus hermanos convalecientes y luego ve algo que le llama la atención. Cuando llega, encuentra un montón de cosas, entre oro, vasijas, estatua y un zorro muerto. Celia decide llevarse el mamífero y ofrecérselo a sus hermanos, pero cae apenas llega. Ahora ella se ha resfriado también. Es entonces cuando los nativos se acercan cautelosos y entre ellos hablan en su idioma y coinciden que uno vaya a comunicarle la situación al resto de la tribu. En el pueblo, Ellie también se ha contagiado. Ella intuye que se debe a que en los trópicos la gripe se cultiva bien, a la vez de que se asombra de que a Muldoon, en la misma condición, no le afecte ni para buscar a los raptores. Pero Ian se muestra confiado, aunque él sabe que no será fácil encontrarlos porque todo lo que conocía de esos animales cambió con la interacción, a la vez de que no pierde oportunidad para intentar ligarse a Ellie nuevamente. En la noche, la tribu brinda culto a los raptores, que los ven como dioses mientras les aplican un brebaje para que se curen de su enfermedad. Amanece sobre la selva y los raptores se despiertan ya recuperados. Los aborígenes llegan ofreciéndoles 2 animales que acababan de cazar, pero los raptores no quieren ser alimentados y prefieren una presa mayor. Atacan a la tribu, matándolos a todos. Satisfechos, los dinosaurios se marchan hacia nuevas zonas. Los raptores se sienten libres y salvajes otra vez. Y así termina esta tercera parte. La novela sigue siendo parte inspiracional en este cómic. Mezclar dinosaurios con enfermedades y ver cómo se comportan ante estas condiciones actuales fue un gran acierto, a la vez de que plantea una de las tantas consecuencias de clonar animales extintos y cómo responden al clima actual ese efecto de la interacción de la que hablaba Ian. Es interesante ver que se hayan tocado estos temas cuando las películas tardaron años en contar esas historias. Habiendo de momento 6 películas, 2 novelas, una serie y otra en camino, aún está claro que se pueden reciclar ideas y contarlas nuevamente en próximos proyectos, cuando los cómics no estaban al alcance de todos. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.